A los 17 años estaba lesionado, su propio país dudaba de él, y aún así cargaba con una promesa imposible. Esa noche Brasil no esperaba un héroe, pero el fútbol estaba a punto de cambiar para siempre. No tenía botines, no tenía cancha, ni siquiera tenía una pelota de verdad. En las calles polvorientas de Bauru, mientras otros niños solo soñaban, él improvisaba. Ropa vieja hecha bola, risas mezcladas con hambre y un juego inventado donde la pelota no podía tocar el suelo. Sin saberlo, estaba entrenando algo que nadie en Europa entendía todavía. Mientras la radio anunciaba derrotas y decepciones para Brasil, ese niño jugaba sin reglas, sin miedo y sin permiso. Cada toque era instinto, cada movimiento una respuesta al caos de la calle. Pero esa inocencia se rompería muy pronto, porque una promesa hecha entre lágrimas iba a cambiar su vida para siempre. No nació como un nombre legendario, nació como una burla. En la calle, entre risas y desprecio, empezaron a llamarlo Pelé. Nadie sabía qué significaba, y justamente por eso dolía más. Cada vez que tocaba el balón, alguien se reía. Cada error venía acompañado de ese nombre lanzado como un insulto. Para muchos niños, eso habría sido suficiente para rendirse. Pero él hizo algo distinto. En lugar de esconderse, siguió jugando. Cada regate era una respuesta. Cada caño, una forma de decir, mírenme ahora. Sin darse cuenta, estaba convirtiendo la humillación en identidad. El apodo que debía hacerlo pequeño empezaba a hacerse grande. Demasiado grande para volver atrás. Pero la burla no fue lo peor. Lo que venía después dejaría una herida que nunca desaparecería. Brasil había perdido y necesitaba un culpable. Y lo encontró en su propio reflejo. Después del fracaso mundialista, muchos decidieron que el problema era la alegría, la improvisación, el juego libre. Decían que ese estilo era infantil, que había que copiar a Europa. Orden, fuerza, disciplina, nada de magia. Y justo ahí apareció el conflicto, porque Pelé no sabía jugar de otra manera. En los entrenamientos le pedían que se controlara, que pensara menos, que se moviera como los demás. Cada regate era una falta, cada fantasía un error. Querían pulirlo, hasta borrarlo. Pero lo que nadie entendía era esto. Si le quitaban eso, no quedaba nada. Ese estilo que intentaban eliminar no era un truco. Era su historia, su herencia, su forma de sobrevivir. Y cuando intentó cambiar para encajar, todo empezó a romperse. Tenía talento, pero nadie sabía qué hacer con él. Pelé empezó a dudar. En la cancha ya no era libre. Pensaba demasiado. Se movía con miedo. Cada jugada era una prueba, cada error una amenaza. Entonces llegó el golpe. Su cuerpo dijo basta. Una lesión lo dejó fuera justo cuando más necesitaba jugar. En silencio empezó a creer que quizá no estaba hecho para eso, que si no encajaba, sobraba. Hubo un momento en el que hizo las maletas, no por rebeldía, por rendición, porque cuando un genio deja de creer en sí mismo, no se pierde un partido, se pierde una historia. Y el fútbol estuvo a punto de no conocer a Pelé. Cuando dejó de intentar ser otro, volvió a ser él. Pelé regresó al campo sin pedir permiso, sin copiar a nadie, tocando el balón como lo hacía en las calles, como si nadie lo estuviera mirando. Y entonces pasó. Regates imposibles, controles que nadie enseñaba, goles que parecían un juego. En minutos el chico al que querían borrar se convirtió en el problema de todos. Los mismos que dudaban, ahora callaban. Los que lo ignoraban, empezaron a mirarlo distinto. No fue un ajuste táctico, fue identidad. Pelé no cambió el sistema, cambió la historia, y desde ese momento ya no era una promesa, era un fenómeno que nadie podía detener. Llegó al escenario más grande, cuando nadie lo estaba esperando. Tenía solo 17 años, lesionado, cuestionado, y con un país entero dudando si realmente debía estar ahí. La prensa lo señalaba, los rivales lo provocaban, las gradas se reían. Para muchos era demasiado joven, demasiado frágil, demasiado distinto. Cada balón que tocaba era una prueba, cada caída una sentencia. Hubo partidos en los que casi no existió, golpes, faltas, miradas de desprecio, como si el mundial quisiera expulsarlo antes de empezar. Pero mientras todos miraban su edad, nadie estaba viendo lo que estaba a punto de despertar, porque a veces el fútbol intenta rechazar a los que vienen a cambiarlo, y Pelé estaba a segundos de hacerlo. Intentaron romperlo y despertaron algo peor. Cada choque era una advertencia, cada falta un mensaje claro, sacarlo del partido. Pero Pelé no respondió con rabia, respondió con belleza. Empezó a flotar entre rivales, a levantar el balón donde otros lo escondían, a jugar como si el tiempo se detuviera. La fuerza chocó contra la imaginación y perdió. De pronto, el estadio cayó. Los mismos que se burlaban ahora miraban en silencio, porque no estaban viendo solo goles, estaban viendo algo nuevo. Ese día Pelé no ganó un partido. Cambió la forma en que el mundo entendía el fútbol, y ya no había marcha atrás. A los 4 minutos todo parecía perdido otra vez.
Suecia golpeó primero, el estadio explotó y el fantasma del 50 volvió a aparecer. Brasil temblaba y Pelé también, pero entonces dejó de pensar. Tocó el balón como cuando era niño, sin miedo, sin permiso. Empezó a jugar libre, sombreros imposibles, pases que nadie veía, goles que no parecían reales. El chico al que no querían estaba destruyendo la final. Cuando cayó el último gol, ya no había dudas. No era suerte, no era casualidad. El fútbol acababa de cambiar para siempre y el mundo acababa de conocer a una leyenda. Aquel niño que jugaba con nada cumplió lo imposible. Años atrás, en silencio, le había hecho una promesa a su padre. Nadie la escuchó, nadie la creyó, pero ahí estaba, campeón del mundo, con solo 17 años. No ganó solo un trofeo, le devolvió la alegría a un país entero. Porque antes de ser rey, Pelé fue un niño que nunca dejó de creer, y por eso su historia no es solo fútbol, es una leyenda.